Bueno, hemos estado hablando de las altas temperaturas. Para hoy, sin ir más lejos, están proyectados 33 grados, temperaturas que se van a mantener también en esa misma línea durante este fin de semana. Y ojo, porque hay estudios que muestran que la exposición a temperaturas extremas tiene una directa afectación en la salud mental de las personas. Es sumamente interesante este tema y para eso vamos a conversar a esta hora con Luis Pino, director de la carrera de Psicología en la Universidad de las Américas, a quien ya vemos por lo demás allí en pantalla. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muy bien, por acá. Bueno, Gracias por el espacio. es bastante importante, también sumamente interesante poder hablar precisamente de los efectos que tienen las altas temperaturas en nuestra mente, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, la crisis climática y cómo hemos visto que los últimos años van aumentando precisamente las temperaturas globales. Pero si pudieras contarnos cómo se relaciona específicamente que se registren temperaturas por sobre lo normal y cómo también nosotros nos relacionamos con eso. Sí, lo importante de esto es que si bien hablamos de salud mental, no existe una alarma de que efectivamente vamos a tener problemas graves frente a los cambios medioambientales, más allá de lo que efectivamente ello va a generar. ¿Ya? Las altas temperaturas o los cambios bruscos de temperatura, incluso las temperaturas altas, temperaturas bajas, van a afectar al ser humano como un proceso de adaptación y será las estrategias que tiene cada uno como proceso de adaptación lo que va a ir indicando la diferencia. Ese es un primer punto. Pero también hay que considerar que el cambio climático en sí como cambio va a generar ciertas dificultades y hay un concepto que cada vez cobra más relevancia que se llama, sí, la ecoansiedad, ¿ya? Y todo lo que implica ahí. Lo otro es que efectivamente nosotros en Chile actualmente tenemos, entre comillas, cambios bruscos de temperatura, es decir, hay aumentos sustantivos de temperatura y consistentes en el tiempo, y esto va a generar también una serie de problemáticas directas e indirectas. Directas, en definitiva, tiene que ver lo que va a ocurrir directamente contigo cuando estás expuesto al sol o el conocido ya este impacto de calor o shock de calor. Pero también algunas condiciones indirectas y que parecen invisibilizadas que están asociadas al buen dormir, a la higiene del sueño. ¿Ya? Entonces ahí tenemos varios niveles de afectación. Luis, bueno, estamos conversando a esta hora con Luis Pino, director de la carrera de Psicología de la Universidad de las Américas. Tú allá haces un punto, ¿no?, respecto del buen dormir, porque lo que ha ocurrido en las temporadas de verano, particularmente en esta, que las altas temperaturas también se registran en las noches. ¿Cómo precisamente el mal dormir, si nos puedes explicar con mayor extensión, afecta precisamente a la salud mental de las personas? Sí, como bien había señalado, es invisible porque los seres humanos somos bastante correlacionales, ¿no? Si hace calor y experimentamos malestar, es el calor el que directamente va a generar problemas, ¿ya? Pero lo que ocurre, ¿por qué está invisibilizado? Lo que ocurre que afecta el dormir, porque al día siguiente o los días siguientes tenemos las consecuencias y eso es lo invisible. Es decir, las personas no concilian bien el sueño, tienen despertares en la noche o simplemente no duermen o se duermen más tarde y despiertan más temprano, por lo tanto, porque las temperaturas comienzan desde temprano a aumentar. Y eso ya tiene implicancia en tres niveles, ¿ya? Y lo que va a afectar va a ser a nivel fisiológico, a nivel conductual y por sobre todo a nivel cognitivo. Esto quiere decir que al día siguiente la obviedad es que vamos a tener sueño, vamos a estar somnolentes, pero eso va a afectar, por ejemplo, nuestra capacidad de concentración y por lo tanto el rendimiento laboral, académico, familiar, todos los ámbitos de la vida de la persona se va a ver disminuido porque no vamos a ser capaces de concentrarnos en ciertas tareas y vamos a cometer más errores. Esto quiere decir que van a aumentar la accidentabilidad en el trabajo y también va a aumentar, por ejemplo, conflictos interpersonales cotidianos y que vamos a tener por fallas en la memoria, en la concentración, sí, en la capacidad incluso de razonamiento, vamos a tener menos disposición u herramientas para resolver esos conflictos. Luis, y en ese mismo sentido, ¿qué se puede hacer? Bueno, aparte de intentar cambiar el calor, pero a veces es sumamente complejo también hacer frente a las altas temperaturas o las condiciones geográficas no lo permiten del todo. ¿Cuáles son tus recomendaciones, por lo demás, para poder hacer frente a las altas temperaturas y que eso no nos afecte también a nosotros en la salud mental? Sí, lo primero es considerar a las poblaciones más vulnerables, ya los adultos mayores, los niños, que está su termorregulación está en proceso de desarrollo, sí, las personas y niños o niñas neurodivergentes, por lo tanto que a propósito su sensorialidad particular, sí, hace que no puedan dar alarmas, por ejemplo, que están experimentando calor.
¿Ya? Las personas hipertensas, por ejemplo, y los diabéticos, ya son la población de alto riesgo respecto de esto, y personas eventualmente que tengan algunas dificultades basales de problemática de salud mental. Hay medicamentos que producen hipertermia propio del tratamiento, entonces todo eso hay que estar alerta. Y el sentido común en esto ayuda mucho, ¿no? Ya es importante saber las personas que tienen dificultades para comunicar sus estados internos, preguntarle, ¿sí? Apoyarle. ¿Ya? El sentido común dice hidratarse, no tal cual aparecen en las imágenes, ¿sí? Los seres humanos actuamos reactivamente, como había señalado, ¿sí? Nos hidratamos cuando tenemos sed. La hidratación en momentos de calor como esto tiene que ser preventiva. Partir, ¿sí? El día hidratándonos. Partir la mañana, por ejemplo, con una hidratación. Y esa hidratación va a generar una serie de condiciones positivas, sin duda. Ya no exponerse, por ejemplo, que hay algo interesante en los momentos de máximo calor. Podríamos, incluso hay países que lo hacen, reorganizar los horarios de trabajo en relación, sí, a esta exposición al sol. Por ejemplo, desde las 12 hasta las 4 de la tarde podríamos las personas no estar en ambientes abiertos, no realizar faenas agrícolas, por ejemplo, o faenas en la construcción que implicarían una serie de problemáticas. En definitiva, no exponerse directa o indirectamente a las altas temperaturas o a las condiciones de sol. Bueno, Luis, tú allí tocas un punto sumamente relevante, haciendo alusión a medidas que toman las autoridades para hacer frente a las altas temperaturas y que eso no afecte a la población. Se me ocurren, por ejemplo, algunos países de Europa que en el verano pasado también tomaban allí algunas medidas respecto de la exposición a las altas temperaturas. ¿Cuál crees tú que debería ser la labor que deberían hacer las autoridades o el grupo que tú estimes conveniente respecto a esta visibilización que hay que hacer sobre esta problemática? Sí, lo primero es como había señalado, los grupos de alto riesgo efectivamente deben, como ser humano solidario todos, transversalmente como sociedad, digo, sí, debemos estar más alertas a ello, ya, porque no solo las altas temperaturas les va a afectar. Pero en realidad para poder hacer esta modificación muchas veces no se requieren grandes cambios en la política pública. Las organizaciones podrían desde su particularidad, ¿sí? Tener, por ejemplo, mayores dispensadores de agua porque va a mejorar la calidad de vida y por lo tanto mejora la producción. Y si tú estás preocupado, por ejemplo, de partir eventualmente más temprano las horas de trabajo o concentrarlas en los horarios donde hay menos exposición al sol, lo más probable sí que sea una medida que no requiera gran reorganización ni grandes costos, ¿ya? Si esto está asociado a costos, los costos que una organización esté preocupada por las condiciones laborales van a ser sustantivamente significativos en el clima organizacional, en la satisfacción, en la motivación. Así que desde mi disciplina todo esto se puede y se puede hacer con gran facilidad. Así es, muchas gracias. Estamos conversando con Luis Pino, director de la carrera de Psicología de la Universidad de las Américas. Es un tema sumamente importante teniendo en cuenta la gran cantidad de trabajadores en las faenas mineras, en la construcción, ¿no? También en las labores agrícolas que se ven expuestos directamente al sol y a las altas temperaturas, particularmente en esta temporada de verano. Que estés muy bien, muy buen día. Muchas gracias, buen día.